Muy buenas estudiantes. Para el día de hoy vamos a desarrollar todo lo referente a la semana 3. La semana 3 vamos a mirar la lírica barroca. En la lírica barroca vamos a alcanzar un propósito. Ese propósito es identificar las principales características de la lírica barroca. Ahora bien, para comprender mejor el tema, nos hacemos 3 preguntas para que este tema nos quede más claro. Las 3 preguntas son: ¿qué es la lírica barroca? ¿Por qué se caracteriza la lírica barroca? ¿Y cuáles son las principales características de la lírica barroca? Miremos la primera, ¿qué es la lírica barroca? Pero para eso, cuando nosotros miramos esta palabrita aquí, lírica, inmediatamente nos vamos a las poesías, ¿cierto? Vamos a ver qué sucedió en la lírica barroca. ¿Qué es la lírica barroca? La lírica barroca es, en ese momento, trabaja todo lo referente al arte, en esa época. Es un fenómeno de índole social, político y religioso, donde el autor refleja todo lo que siente él, todo lo que vive él, todo lo que vive de la época. Ahora, ¿por qué se caracteriza la lírica barroca? Fácil, tenemos una característica, la primordial. Busca que el lector tenga una impresión de belleza, de serenidad y experimente asombro y maravilla. Ahora, ¿cuáles son esas principales características de la lírica barroca? Esas principales características de la lírica barroca podemos mirar. La primera es buscar una literatura más personal, más propia, más de la persona. Segundo, los temas, que son muy importantes, los temas de la poesía, giran frente al desengaño. Y la tercera es una literatura de contraste, donde se mezcla lo bello y lo grotesco, es decir, lo extravagante, lo absurdo. Ahora miremos este mapa conceptual, donde nos va a aclarar mucho más sobre este tema de la lírica barroca. En esta lírica barroca hubieron 3 grandes exponentes o escritores que contribuyeron mucho a la poesía. El primero es Francisco de Quevedo, el segundo es Luis de Góngora y el tercero es Lope de Vega. El primero, Francisco de Quevedo, representa el conceptismo. Ustedes se preguntarán qué es eso de conceptismo. Conceptismo es una corriente literaria del barroco, donde aparece en el siglo XV y opera con todo lo que tiene que ver con el significado de las palabras. O sea, ellos vienen y las unen, le van buscando la forma, la manera y van armando toda la poesía, y es lo que ahora miramos, todas esas grandes poesías que conocemos y que leemos y que nos gusta. Ahora, este señor, este escritor, Francisco de Quevedo, escribió poemas en soneto. Ustedes dirán, ¿qué será eso de soneto? Son composiciones poéticas, pero están formadas por 14 versos. Él, podemos mirar que sus poemas eran de tipo moral, metafísico. Cuando hablamos nosotros de metafísica nos referimos enseguida a la filosofía, que es el estudio del ser, a lo religioso, a lo amoroso, a lo satírico. ¿Qué será eso de satírico? El satírico es lo referente a todo lo que tiene que ver con la indignación hacia alguien o hacia algo. Y por último tenemos de circunstancia. Bien, el segundo exponente es Luis de Góngora, que representa el culteranismo. Ustedes se preguntarán qué será eso de culteranismo. Culteranismo también es una corriente literaria del barroco, donde se busca el equilibrio y la claridad. Ahora bien, este escritor escribió poemas populares donde se destacaron el romance, todo lo que es el amor. Poemas cultos, que destacó fábulas, las fábulas de Polífemo y Galatea. Y también hizo muchos poemas de estilos de soledades. Ahora bien, el tercero es Lope de Vega. Él escribió poemas líricos. Cuando hablamos de lírico es donde se transmiten sentimientos. Y poemas épicos, esto nos referimos a narraciones en verso, pero esas narraciones en verso incluyen todos los episodios de héroes. Bien, espero que todo les esté quedando claro hasta el momento, pero para mayor claridad podemos observar que aquí tenemos
unas actividades que hay que realizar. Estas actividades ustedes las tienen en sus talleres. Entonces, las tienen en sus talleres y ahí van a encontrar 2 poemas. De esos 2 poemas que ustedes van a analizar, van a leer bien, van a contestar estas 5 preguntas que pueden observar aquí. Entonces, esos poemas se llama A un hombre de gran nariz y el otro se llama Quedarse en las penas de amor desde ser permitido y no profana el secreto. La primera pregunta es, ¿por qué el poema anterior pertenece a la lírica barroca? O sea, ¿por qué estos poemas pertenecen a la lírica barroca? Con toda esa información que ya se dio, ustedes ya pueden contestar y después de leer claramente y analizar los 2 poemas, pueden contestar esta pregunta con facilidad. Pero tienen que leer muy bien y analizar bien esos 2 poemas. Ahora la segunda, ¿cuál es el propósito de esos 2 poemas? Realice un cuadro donde escriba la semejanza y diferencia entre los 2 poemas. ¿Cuál es la semejanza y la diferencia entre estos 2 poemas? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? La cuarta explica la temática de los poemas. Y la quinta, cuántos versos y estrofas tiene cada poema. Espero que hasta el momento este tema les haya quedado claro. Para esto, en la semana 4 vamos a trabajar a desarrollar el teatro barroco. Miren que el tema anterior tiene que ver mucho, se relaciona mucho con este que vamos a desarrollar en la semana 4. El propósito que vamos a alcanzar es relacionar las características del teatro barroco con el contexto social. Bien. Ahora podemos observar, también nos vamos a hacer unas preguntas para que nos quede más claro todo lo referente al tema del teatro barroco. Este tema es muy bonito porque podemos mirar cómo la gente en esa época, cuando apareció el teatro, cómo se emocionaba por ir a ver una función. ¿Cómo era? Vamos a mirar cómo era eso anteriormente. No es igual que ahora. Entonces podemos observar 3 preguntas que nos van a ayudar a aclarar mucho el tema. ¿Qué es el teatro? ¿Cuáles son las características del teatro barroco? Y los principales autores del teatro. ¿Qué es el teatro barroco? Bueno, el teatro barroco es un periodo de esplendor y es un género literario como espectáculo de la época. Es un espectáculo de la época donde la gente se emocionaba porque era por primera vez que iba a ver algo diferente. Inicia en Italia y se extiende por el resto de Europa en el siglo XVII. Bien. ¿Cuáles son las características del teatro barroco? Las características son, primero, concepto de tragicomedia. ¿Qué será eso? Que mezcla la comedia, la tragedia con la comedia, o sea, la tragedia con la risa. El lenguaje tenía que ser adaptado a la clase social, que todo el mundo lo entendiera. Y cultura de los personajes. La tercera, la división. La tercera es la división de actos, es decir, reducir el número de actos. La cuarta, los temas tenían que ser muy variados, no era lo mismo siempre que se mostraba, tenían que ser diferentes. Ahora, los principales autores de ese tiempo que contribuyeron al teatro fueron Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, López de Vega, podemos ver otra vez a López de Vega en el teatro barroco, y Guillén de Castro. Fueron esos grandes exponentes del teatro barroco. Bien, aquí con mayor claridad se nos habla un poco más sobre el teatro barroco. Como dice, tuvo a finales del siglo XVII, aparece la comedia, lo que es la comedia nueva. El teatro en verso, diferentes estrofas según las situaciones. Sus historias tienen 2 acciones paralelas, una protagonizada por personajes nobles y otra por criados. Mezcla de tragedia y comedia. Corral de comedias. ¿Qué será eso de corral de comedias? Aquí clarito lo dice, corral de comedia en los patios de vecindad, esos patios grandes que habían antes, ahí era que hacían sus grandes espectáculos.
al aire libre. También podemos mirar que los hombres se colocaban de pie en el patio para ver el espectáculo y las mujeres se sentaban frente al escenario. Podemos observar que los temas que trataban en todo lo referente a las escenas era de amor, de honor y de honra. Ahora, los personajes de siempre: el rey, el poderoso, el caballero, el galán y damas, graciosos y criados y villanos, eran los personajes de ese tiempo. Dimensión social del teatro: un teatro de espectáculo popular, mensajes fáciles de comprensión, conflictos con una sola solución, intenta que el espectador se identifique con los protagonistas. Bien, ahora podemos observar las características del teatro del siglo XVII. Como miramos los personajes, podemos ver que se caracterizan por ser propios, o sea que responden a un esquema previo. Ellos se preparan antes, buscan todo lo referente a la escena, se preparan para dar un buen espectáculo. Los personajes son los mismos de siempre, los que se dijo: la dama, el galán, el rey, la criada de la dama, el criado del galán, el padre o el viejo, el villano o campesino, el noble o poderoso. Ahora, también podemos observar otra de las características: se dividían en tres, o sea, tenían tres divisiones de obras. O sea, las obras se dividían en tres. El acto número 1, que era el planteamiento, que es lo inicial, cómo empieza. El acto número 2, el nudo, el desarrollo, donde se desarrolla toda la acción. Y el acto número 3, que es el desenlace, el final, donde se resuelve todo el conflicto. Ahora, observemos bien. Miren ustedes cómo era ese teatro barroco antes. Obsérvenlo bien, en la antigüedad, cómo lo formaron, en esos patios de vecindad, eran grandes, ¿cierto? Podemos observar tanto a la izquierda como a la derecha, observamos las sillas, donde ellos pueden observar el espectáculo, y en el centro, donde se representaba todas las escenas que iban a ser vistas por los espectadores. Pero miren cómo es la arquitectura de ese tiempo del teatro, cómo lo hicieron, cómo lo formaron, cómo lo estructuraron. Bien. Ahora, para mayor comprensión, estas actividades que ustedes van a desarrollar, que también está en su taller, van a encontrar dos textos. El primer texto es el Corral de Comedias y el segundo texto es el Público del Corral de Comedia. Van a responder esta serie de preguntas. Entonces, la primera, que es un corral de comedia, que ya también se explicó anteriormente y también se les explica en este tema, en esta lectura, en este texto. El segundo, quiénes fueron los estamentos que apoyaron el teatro barroco en ese tiempo. El tercero, ¿qué es el teatro barroco y por qué se caracteriza? Eso se dice también al comienzo del tutorial. Para eso tienen que ver el tutorial. El cuarto dice cuáles fueron los principales corrales que existían en ese tiempo. Justifica tu respuesta. La quinta, ¿por qué el público estaba jerarquizado? La sexta, ¿cómo eran los representantes teatrales? La séptima, ¿cómo funcionaba el orden en que debían de estar las personas que entran a ver el espectáculo? Y la última dice: ¿qué cambios ha sufrido el teatro desde los tiempos del barroco hasta nuestra época? Y eso sí tienen que ustedes analizarlo muy bien y recordar cómo es el teatro aquí en Colombia para que puedan hacer esa comparación o puedan hacer esta pregunta. Espero que les haya quedado muy claro este tema. Es fácil, solamente van a leer, analizar las lecturas para que puedan responder las preguntas. Todo está en las lecturas, lo único que hay que leer muy bien. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias por su atención y chao.